Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Enrique Ortega y el día de hoy voy a presentar mi proyecto final de síntesis de la materia de matemáticas. Lamentablemente este es mi toma número 2 porque antes el video estaba terminando y sin querer lo borré. Perdón. El día de hoy vamos a hablar de las cónicas y más específicamente de su uso en la realidad. A esto me refiero con que no solo es matemática en forma de teórico, sino aplico usos en la vida real. Los alumnos comprenderán que con la yuxtaposición de los puntos se pueden crear diferentes líneas y superficies en los cuerpos de la naturaleza. Aquí vamos a alcanzar a determinar la ecuación de una curva, lo cual evidentemente es posible. Ahora, gracias a esta forma de ver las matemáticas, es más fácil aprenderlas. Por ejemplo, si tú le enseñas a estudiantes matemáticas puras, pura teoría, puede que se olviden a la semana 2. Pero pone el caso, mi caso, un ejemplo de la vida real. Yo al ver el movimiento parabólico, nunca me pude olvidar de qué es lo que era y las fórmulas y todo. Básicamente por el hecho de que al hacer atletismo e impulsar bala, cada vez que tiro la bala, veo un movimiento parabólico. Cada vez que entro a un puente, veo un movimiento parabólico. Cada vez que paso por el aeropuerto y veo las antenas de radio, veo un movimiento parabólico. Y se te queda enganchado en la cabeza. Los objetivos generales es alcanzar la comprensión de los modelos matemáticos de las cónicas a través de datos vinculados con la realidad, como lo dije anteriormente. Los objetivos específicos va a ser modelar matemáticamente las crónicas referidas y realizar una representación gráfica de las cónicas en la aplicación GeoGebra. Lo más importante que tenemos que saber es que hay cuatro tipos de crónicas: la circunferencia, la elipse, la parábola y la hipérbola. Todas rodean a un cono, este cono que vemos aquí. La circunferencia es cuando una hoja corta de forma completamente horizontal y nos da un círculo casi perfecto, perfecto mejor dicho. Luego tenemos a una hoja que corta el cono pero en forma diagonal, como se puede ver. Entonces nos queda una forma muy similar a la circunferencia, pero en forma ovalada, porque a la hoja estar así, el círculo queda ensanchado. Luego tenemos la parábola, que nuevamente es una hoja cortando un cono, pero no por completo. La parábola es, por una forma de decir, una elipse, pero no completamente cortada y en la que la hoja tiene un ángulo de ataque mucho mayor. Luego tenemos la hipérbola, que nuevamente es similar a la parábola, solo que la hoja corta y sigue completamente hasta el otro cono, que aquí son dos conos, y se forma esto, que se podría decir que son dos parábolas. Es algo similar. La circunferencia es un lugar geométrico compuesto por todos los puntos tales que todos esos puntos existen en un punto fijo llamado centro. Con eso se refiere a que aquí tenemos infinitos puntos, claro, y todos existen aquí. Todos tienen la misma distancia con el centro, el uno al otro. Pero no nos vamos a enfocar tanto en las circunferencias. Estas son formas alternas, como por ejemplo aquí tenemos la forma cuando ya no está el centro de la circunferencia en el origen del plano, sino en otro punto. Luego tenemos la parábola, que es para mí la cónica más útil, o más, se podría decir, más real, la que más se puede ver hoy en día. Tenemos un lado recto, un foco, que es este punto de aquí, la directriz y el vértice, que es el punto más alto o el punto más bajo de la parábola. Aquí nuevamente tenemos la fórmula con h y k en el caso de que la ecuación de que el vértice no sea en el origen. Luego tenemos la elipse, que en mi opinión es muy similar a una circunferencia, solo que, como podemos ver, nuevamente son infinitos puntos, pero entre este punto y el centro, y entre este y el centro, no hay la misma distancia, entonces no equidistan en el mismo lugar. Luego tenemos la hipérbola, que es una de las más complejas. ¿Por qué? Porque como podemos ver, aquí se forma un tipo de X,
por las que simplemente la hipérbola nunca toca, pero pasa de forma muy cercana. Entre este x se puede formar un cuadrado hipotético que está hecho para ayudar a la demostración. Aquí podemos ver como la hipérbola son estas líneas, esta línea azul, que casi toca el, como dije, las asíntotas en forma de X. La definición exacta de una asíntota es un punto por el que casi pasa o está a punto de tocar una recta o un punto en el eje. En la aplicación de la vida real nos vamos a enfocar en las parábolas porque como ya dije son para mí la forma geométrica que más se utiliza o más se puede ver en la vida real, como por ejemplo en los deportes, en las antenas, los puentes, túneles, etc. Aquí tenemos un caso de un ingeniero que le dan la labor de hacer un teleférico, como hay el de Guayaquil entre Durán, pero esta vez desde Isla Mocolí hacia el centro de Guayaquil. En uno de los tramos que pasa por la vía de San Borondón, se tiene que hacer una base para apoyar los cables en forma parabólica, puesto que como aquí está la calle, y evidentemente aquí hay carros, no se pueden poner pilares así porque sí, sino que tiene que hacerse un tipo de parábola para que los carros puedan cruzar con normalidad. Como ya sabemos por investigaciones, la calle de San Borondón tiene una anchura aproximada de 60 metros y el teleférico requiere estar a unos 90 metros para funcionar de forma segura. Tenemos que hallar la ecuación general de la parábola para que el ingeniero pueda pedir los materiales y construir la forma óptima. Además, a 45 metros de altura en la parábola, que vamos a poner como este punto, se necesita saber la longitud entre este punto y su punto opuesto, porque se tiene que añadir una columna y se tiene que saber la cantidad de materiales que se van a usar. Entonces, esta es la fórmula base de una parábola. Tiene h y k porque, como mencionamos anteriormente, el punto no está en el origen. Entonces empezamos reemplazando vértice, que es h y k, en esta ecuación, donde 0 es h y 90 es k. Nos queda de esta forma. Luego usamos una de las bases, que es básicamente este punto de aquí, que claro, esto de aquí entero es 60, pero desde aquí a este punto es únicamente 30, por lo tanto 30 reemplaza a x y quedaría de esta forma de aquí. Luego de seguir el proceso, vamos a ir a la conclusión de que 4p igual 10. Esto nos va a servir para luego encontrar la ecuación general, como la tenemos aquí. Al saber que 4p igual 10, seguimos esto, vamos a llegar, esta es la fórmula en antes básica, pero si reemplazamos 4p por 10, nos va a quedar que x cuadrado más 10y menos 900 es la fórmula general de nuestra parábola. Como podemos ver, aquí falta un punto, que es el punto que hay que investigar. Aquí es donde va a estar el pilar, que está a 45 metros de altura. Para hallar esto, tenemos que coger el punto de la derecha, que llegaría a ser este de aquí, que es B, porque no sabemos en qué posición está, coma 45, pues es su altura. Entonces, reemplazamos eso en la ecuación anterior, donde B es X y 45 es Y. Entonces nos queda B cuadrado igual menos 10, 45, que este era acá, bueno, Y X. Llegamos a que, si hacemos así, se elimina nuestra raíz, nos queda de esta forma, y nos va a quedar que B, y hay que recalcar que B no es todo el tramo. B es únicamente desde aquí hasta acá. Por lo tanto, el segmento entero será 2B, que en este caso es 42 metros, 42.426 metros. Conclusiones. Gracias al ingeniero, se determinó que se tenía que comprar una columna de 42.426 metros. Como ya podemos ver aquí, está completo y la distancia entre esto y esto
es 42. Esto hasta lo probé viendo en GeoGebra el punto exacto en el que llega. Como podemos ver, este punto de aquí es 20. Aquí está el 20 en X, eso que no se ve. Y por aquí aproximadamente quedará 21, que es la mitad de 42.42. Esto demuestra los usos de las matemáticas no solo en el colegio o en una materia que requiera matemáticas, sino en el mundo cotidiano y los múltiples usos que puede tener. Mi nombre fue Enrique Ortega, muchas gracias por su atención y nos veremos el próximo parcial en el próximo proyecto con Julio Peso.